Buenos días, hermanos. Que Dios le esté llenando de bendiciones en esta mañana. Damos gracias a Dios por poder honrarle, alabarle. Hermosa alabanza a nuestro Señor. También ayer en la noche fue un buen tiempo. Había muchas personas estuvieron viniendo. Visitas también estuvieron acompañándonos. Siempre eso es grato. Así que realmente para primera vez que hacemos un festival estuvo bien. Me dijeron por ahí haciendo preguntas yo, la comida rica, comieron, tomaron café, té, bebida, anduvo muy bien, así que doy gracias a cada uno de los que ha hecho posible para recordarnos obviamente que se nos viene el fundamentalismo. Vamos a estar pendientes de todo lo que se nos viene, y no solamente eso también, sino que también la iglesia volviendo a nuestras prácticas. A lo mejor usted es nuevo aquí en nuestra iglesia y lleva, no sé, lleva un año, quizás lleva 6 meses, pero lo que usted vio ayer es algo que hemos hecho siempre, que no hemos tenido la oportunidad. Hemos hecho siempre durante estos años muchas actividades en nuestra iglesia, y así hemos logrado justamente avanzar en el Evangelio, de poder seguir creciendo. Así que le animo a usted a seguir conectándose, a ser parte de todo esto. También hicimos algunas modificaciones, les paso el dato, pero no se asuste por ahí. Hay sillas que están más juntitas, como por ejemplo la primera línea de allá y la primera línea de allá, que son sillas más que nada para gente cercana, familia, porque están mucho más cerca que las del resto. Así que le recomiendo para la congregación. No habíamos dado el aviso, el que estaba dirigiendo a Manuel no lo habíamos dicho, pero trate de usted, si es familia, si es su esposo, siéntese con su pareja en esas sillas, ya en esas filas, para que estén más cercanos. Ahora, Pati, si no tiene a nadie, te recomiendo que te sientes. No, ahí no va, Pati. Pero pronto te vas a sentar ahí, tranquila. Estoy orando por eso. Pero también les recomiendo eso por si acaso. Y ahí esta también. Son 3 nomás. Son la de allá, esta de acá y la del fondo, que están hechas en especial para familia, hijos, hermanos, matrimonios. ¿Ok? Y por si anda buscando, la primera fila. Vamos al libro de Números. La Pati después me va a retar, la Pati me va a retar. Números 22. ¿Se escucha bien allá atrás o no? ¿Se escucha bien? ¿Medio ronco? Manu, arréglame ahí un poquito, yo me escucho ronco, no sé si... No soy yo. Números capítulo 22. Del libro de Números capítulo 22 al capítulo 24 nos habla de la historia de un hombre llamado Balaam. Un personaje en la Biblia que uno podría decir, mira, sucedió esta historia en el Antiguo Testamento, pero fue algo que marcó mucho lo que iba a venir en un futuro. Inclusive es increíble que esta historia de Balaam, después el Señor hace una advertencia en el libro de Apocalipsis, y está hablando justamente en Apocalipsis, que son eventos futuros, cuando venga Cristo. Estaba diciendo en Apocalipsis, no sigan el ejemplo de Balaam, ni la doctrina de Balaam. Entonces encontramos que Balaam, cuando comenzó en los caminos de Dios, era un profeta de Dios. Para los que no lo han estudiado o no lo conocen, era un profeta de Dios. Él hablaba por Dios, Dios le daba mensaje y él transmitía al pueblo, que después llega a decir el Señor en el libro de Apocalipsis, o en Pedro, o en Judas, viene a decir, no seáis como Balaam, ni su doctrina, que hicieron fornicar al pueblo de Israel y a las siguientes generaciones. Entonces, cuando uno realmente encontramos nosotros que somos neotestamentarios, y entonces el Señor dice, no seamos como el profeta Balaam, entonces, ¿qué tendríamos que hacer como cristianos si nos están dando una advertencia de no ser como Balaam? ¿Qué deberíamos hacer como cristianos? ¿Estudiar a quién?
para poder no volver a repetir justamente lo que él hizo en los tiempos antiguos, que marcó por si acaso la historia. Porque inclusive la venida de Jesucristo, el Señor dijo también en el libro de Timoteo que vendrían tiempos peores donde iban a venir hombres o iban a venir líderes de iglesia a enseñar doctrinas totalmente diferentes y que no les creyeran, que tuvieran cuidado, y ahí hace mención, ojo, porque es lo mismo que sucedió con Balaam. Muchas veces nosotros creemos que la doctrina o que el conocimiento de Dios se malinterprete, se haga una mala enseñanza o simplemente se digan herejías, siempre se nos enseñó como que eso lo hacía el mundo. Pero cuando usted estudia la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de que el Señor no hizo advertencia de la doctrina del mundo, sino hizo advertencia de la doctrina que salía de la iglesia. Entonces hoy en día tenemos muchas doctrinas saliendo de la misma iglesia, de pastores que estudiaron muy bien, que varones o mujeres de la iglesia, en las congregaciones que sabían mucho de la Biblia y terminaron creyendo y siguiendo corrientes y cosas totalmente alejadas de la palabra de Dios. Entonces el mensaje de no llegar a ser como Balaam es un mensaje dado a creyentes, no a inconversos. Y te podría decir que justamente lo que hace pervertir la palabra de Dios, y lo entiendo hoy en día, lo entiendo porque si vamos a pervertir de la palabra de Dios, tiene que ser alguien que tenga conocimiento de la palabra de Dios. Si el mundo no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo va a pervertir la palabra de Dios? Entonces vamos a estar hablando acerca de eso, aplicándolo a nuestra vida, porque sin querer a veces vamos a cometer acciones que son muy similares a la de Balaam, y a lo mejor usted va a decir, pero pastor, yo sé re poca de doctrina. No, si no es la doctrina, sino qué había en el corazón de Balaam. Y ahí vemos en el libro de Números capítulo 22, versículo 1, ahí nos habla la historia, cuando dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces ahí vemos justamente a Moab, ¿ya? A la tierra de Moab, que realmente vio que el pueblo de Israel estaba siendo bendecido por Dios. Y vamos a ver y vamos a darnos cuenta de que a la final Balac, no Balaam, Balac, el rey Balac, manda a buscar, y voy a hacer un resumen, un poquito para que entienda la historia, sea más fácil comprenderla. El rey manda a buscar al profeta de Dios llamado Balaam. Y lo manda a buscar a Balaam, Balac manda a buscar a Balaam y le viene a decir, por favor, ¿puedes venir a maldecir a Israel? Porque le está yendo bien. Balac mandó a buscar a Balaam, o Balaam. Mandó a buscar a Balaam para que viniera a maldecir a Israel. En esa historia sucede que al comienzo Balaam dice, no, porque yo soy profeta de Dios. Y yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. No contento con eso, Balac manda nuevamente a buscar a Balaam. Pero lo manda a buscar ahora no con gente común y corriente, lo mandó a buscar con príncipes y gente honorable. Van donde Balaam y le dicen a Balaam, por favor, ven con nosotros, ven a maldecir a Israel. ¿Dios qué le había dicho a Balaam? Que no fuera. Y dice la historia que Balaam dice, pero espérame, déjame consultarle a Dios. Estoy resumiendo el capítulo del 22 al capítulo 24, pero léalo después en la casa. Para que no diga, no, el pastor inventó, no, está ahí.
Entonces, él dice, Balaam, déjame consultarle a Dios. ¿Está bien consultarle a Dios cuando nos preguntan algo o tengo que tomar una decisión? Hasta el momento, ¿cómo va Balaam? Espectacular, déjame consultarle a Dios. ¿Y Dios qué le dice? Que no. En la segunda vez dice lo mismo, déjame consultarle a Dios. Y Dios le dice, no. Y a la final dice él, como vieron justamente que eran honorables, le ofrecieron tierras, dinero, posesiones al profeta. Él dijo, voy a ir con ustedes, pero no voy a maldecir a Israel. Así que partió Balaam a donde Balac. Y Balac lo hizo pasar por muchos lugares para que él viera todo lo que había y todo lo ostentoso, y él empezó a maravillarse. Pero Balaam recibe nuevamente palabra de Jehová. Y a la hora de maldecir a Israel, lo bendijo. Dios le dice, bendice a Israel. Nuevamente lo lleva Balac por otros lugares porque le pareció raro si lo trajo para qué. ¿Qué estaba haciendo Balaam? Lo llevaron otra vez donde el pueblo de Israel, lo pasearon por ahí nuevamente, le ofrecieron algunas cosas, se tomaron un cafecito quizás, no sé, le ofrecieron un asadito y después le dijeron, maldice. Nuevamente va Balaam y bendice otra vez al pueblo. ¿Así cuántas veces sucedió? 3 veces, donde Balaam bendice al pueblo de Israel y ya Balac, después que le había dado todo, lo llevó, lo paseó, le dio de comer y bendice 3 veces a Israel. Entonces, ¿qué pasó con Balac? Se enojó. ¿Quién no se enojaría si después de darle comer y todo anda haciendo lo contrario? Se enojó. Pero Balac siguió insistiendo y a la final vemos cómo Dios es tan maravilloso, porque a pesar de que Balaam se dirigía a ver a Balac para maldecir al pueblo de Israel, Dios siempre quiso intervenir eso, y ahí es cuando ¿se acuerda? Muy temprano vemos, dice la historia, que muy temprano Balaam agarró su asno, lo enalbardó, le puso sus cosas, se subió en el burrito, en el asno y se fue, cuando de repente un ángel le dijo que no fuera, hasta que después tuvo que hablarle el burro. Cómo Dios interviniendo, pero a la final Dios dejando. Así que vemos, mi hermano, vamos a estar viendo esto en el día de hoy, solamente para que usted vea que Balaam era un buen siervo de Dios. Hacía lo que Dios dijo. Pero hay un momento que uno podría decir, pero a la final él no maldijo al pueblo de Israel. Y te digo algo, no lo maldijo. Pero ¿por qué entonces hay tanta advertencia de él? Si la historia a la final terminó haciendo lo que Dios dijo. Pero eso es lo que quiero que hablemos hoy día, en esta mañana, que a veces nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, pero ¿realmente es lo que está en nuestro corazón? Porque Dios no se molesta tanto por nuestra acción, sino vamos a ver en la historia que Dios se molesta por lo que hay en el corazón, porque eso tarde o temprano va a traer consecuencias. Podemos venir a la iglesia como lo hacía Balaam, podemos obedecer a Dios como lo hacía Balaam, podemos congregarnos, podemos diezmar, podemos ofrendar como lo hacía Balaam, pero ¿qué está sucediendo en nuestro corazón? ¿Qué está pasando? Porque Balaam pensó por hacer las cosas externamente correctas hacia Dios, Dios no se iba a molestar. Y podemos ver que sí, a la final se molesta. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios y de ahí vamos a estar leyendo. O vamos a Números 22, 35, solamente para leer ese texto. Porque ahí es donde se le aparece el ángel. ¿Se acuerda que Dios le había dicho que no fuera? A la final él se va igual y ahí es donde aparece el ángel. Y mire lo que le dice el ángel. Léalo fuerte, por favor, versículo 35, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam,
Señor, gracias Padre, te damos en esta mañana. Gracias Dios por permitirnos estar en este lugar, de poder estar compartiendo tu santa palabra con cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros aprendamos de ella, saquemos provecho. Háblanos, Señor, Padre mío, que realmente hagamos lo correcto. Escudriñame y examíname a mí y a mis hermanos el corazón. Y trae Dios a nuestra mente los cambios y ajustes que necesitamos hacer para nuestra vida. Porque vemos a través de esta historia, y lo hemos visto en nuestra vida, que tú también mueves todo para que nosotros hagamos lo que tú demandas. A Balaam le mandaste un ángel. Hiciste que las cosas y las situaciones le mostraran que tenía que hacer lo recto delante de Dios. Es exactamente igual muchas veces con nuestra vida. Así que Dios, gracias por aprender de tu palabra y poder estar estudiando para no cometer los errores que hombres como estos mencionados en la Biblia, que no hicieron lo recto delante de Dios, fueron castigados duramente. Gracias, Padre, por también todo lo que se está haciendo en este lugar, porque nuestros hijos, nuestros jóvenes están estudiando, también aprendiendo de la palabra de Dios en sus clases, conociendo a Dios como su Salvador, aprendiendo los principios y valores bíblicos en sus vidas. Pero lo más importante es que ellos también tienen que saber de Jesucristo y anunciar a sus amigos, compañeros en un futuro o en el presente acerca del amor de Cristo. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno y visita si nos están acompañando por primera vez en nuestra congregación, que realmente Dios les pueda estar bendiciendo, les pueda estar hablando también a ellos. Gracias por todo, mi Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos justamente lo que está sucediendo con Balaam. Ahí en el versículo 10, si me está siguiendo, versículo 10 dijo, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Dese cuenta la fama que tenía Balaam. ¿Tenía buena fama o mala fama? Y no era cualquier fama, porque tenía la capacidad, si usted no lo logra ver, que tenía la capacidad de bendecir. ¿Logra entender eso? Que te vaya mal. ¿Y cómo le iba a la persona? Ese era el nivel de conexión que tenía Balaam con Dios. Era tan famoso porque si él decía, por favor Balaam, bendíceme, que me vaya bien en el trabajo. Venía Balaam, oraba por ti y te iba bien en el trabajo. Y esa fama había crecido por todas las regiones, que justamente llega Balac y Balac dice, yo quiero ocupar a ese hombre que lo que dice se cumple, venga a maldecir al pueblo de Israel para yo poder atacarlo y le pueda ganar. Tenía una gran fama. Y podemos ver que en la historia que yo le resumí, Balaam se puso a favor de Dios. Porque el ángel le dice, dile lo que exactamente yo te diga que le digas. Y a la final Balaam hizo eso. Segunda de Pedro, por favor. Si encontramos que este hombre tenía una buena fama, deje ahí una cintita en Números 22. Si él tenía una buena fama, si él obedeció a Dios, no maldiciendo al pueblo de Israel. Mire lo que nos dice aquí en Segunda de Pedro. Versículo 14, capítulo 2, Segunda de Pedro 2, 14. Aquí Pedro está dando una instrucción preciosa y magistral de los falsos maestros, de gente que está trayendo mala doctrina. Y dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de ¿quién?
el que estamos estudiando, el número. Han pasado más de 2000 años y todavía se sigue hablando de la doctrina de Balaam. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, ¿qué dice? Amó más el premio de la maldad. Ojo, que en ningún momento el número está diciendo que él recibió de parte de Balac cosas. Entonces es un problema mucho más allá. Así que se menciona a Balaam como un ejemplo que deberíamos evitar en segunda de Pedro. También dice lo mismo, que lo vamos a leer después, en Judas, y dice lo mismo en Apocalipsis. Vamos a Números, por favor. 25. ¿Hoy día vino a leer la Biblia? Porque a eso hay que venir a la iglesia, a leer la Biblia. Si miráramos bien la Biblia en los textos que leemos, en el Antiguo Testamento de Balaam, podríamos justamente que sería injustificado la acusación que Pedro está haciendo sobre Balaam, o Judas. Uno podría decir, pero ¿por qué están acusando a Balaam si en la Biblia no hay registro? Si él no recibió lo que Balac le ofreció, él no quiso recibir ni maldijo al pueblo, y uno podría decir, ¿por qué? Capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Si usted se da cuenta, la tierra de Moab, ¿cuál era la tierra de Moab? ¿Quién era el rey ahí? Balac. Y la gente, el pueblo de Israel, se empezó a mezclar con la tierra de Moab, con las hijas. Y no solamente eso, sino que empezaron a adorar a los dioses. Y el Señor da la orden de decir, todos los que estén siguiendo a los dioses de Moab, hay que matarlos. 24,000. 24,000 personas murieron. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24. Ahora, ¿por qué esa gente? ¿Qué sucedió con las mujeres de Moab? ¿Por qué las mujeres de Moab tenían la capacidad, porque eso se registra en la Biblia, de seducir al pueblo de Israel? ¿Sabían cosas? ¿Cómo lo hacían? Porque la seducción en la Biblia, cuando habla de la seducción, por si acaso también está hablando no solo en forma literal, sino también en forma espiritual. La fornicación en la Biblia, está la física, ¿cierto? De un hombre con una mujer teniendo relaciones, pero esa es la física, pero tiene una enseñanza espiritual. Y la fornicación espiritual es cuando tú de una creencia te vas a otra creencia. Eso se le llama fornicación. Por eso el pueblo de Israel, Dios en el libro de Malaquías le está diciendo, vosotros me habéis engañado, vosotros sois adúlteros, porque te fuiste en pos de otros. Ese es el adulterio o la fornicación espiritual. Irse a otra doctrina.
Y aquí vemos justamente lo que sucedió con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se fue y cometió fornicación, tanto física, pero lo más importante, la espiritual, de irse con la gente de Moab y empezar a adorar a otros dioses. Adivine quién tuvo que ver ahí. Pero él no había hecho nada. Estaba todo bien. Él no quiso recibir los regalos de los reyes. Él no se quiso mezclar con esto. Pero algo estaba haciendo por internamente dentro del pueblo de Israel, que inclusive es lo que muchos eruditos dicen, que él con su enseñanza le dio no solamente la enseñanza al pueblo de Israel, empezó a enseñarle a otros pueblos, que otros pueblos llegaron a entender cómo hacer caer al pueblo de Israel. Números 31. ¿Con quién se empezaron a mezclar los hijos de Israel en la tierra de Moab? ¿Con quién? ¿Con quién eran? Dígalo fuerte. ¿De dónde? Ok. Porque Dios había dado instrucciones antes que cuando el pueblo de Israel llegaran a la tierra de Moab, tenían que barrer con la tierra de Moab. ¿Ya? ¿Se acuerda que Saúl no le pasó lo mismo? Dios le dijo a Saúl, barre, y él dejó gente viva. ¿Por qué digo esto? Mire por favor, versículo 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Qué mujeres? De Moab. Versículo 16, léalo fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Era tan bueno Balaam? ¿Era tan bueno Balaam de como se presenta? No, yo no voy a recibir ofrendas para maldecir al pueblo. Yo no maldigo al pueblo. Yo hago lo que Dios dice. Pero eso es lo que realmente él está mostrando, pero en su interior él vemos justamente que por consejo de él, son hombres muchas veces, seres humanos, guiando al pueblo de Dios, los conducen a ciertas prácticas, creencias o herejías. Y el pueblo de Israel y el pueblo comúnmente, la gente tiende a decir, ok, está bien, porque confían, porque ponen su fe sobre lo que se está diciendo en base a la persona. Y hoy día tenemos muchas congregaciones que hoy día están siguiendo ciertas enseñanzas o ciertas doctrinas, y esas doctrinas no salieron, por si acaso, de un ateo que dijo, yo voy a hacer una doctrina. No salieron de un hombre que no era cristiano y dice, yo voy a hacer una nueva enseñanza. Si usted hoy día analiza todas las religiones que va a encontrar, siempre el religioso o el líder religioso de esa denominación, congregación, por lo regular venía de otra congregación. Les paso un dato, ¿no? Ahí tengo hartos, pero uno nomás, cortito. Un señor llamado Russell, en el año 1800, 70 y tanto, comenzó un movimiento ahí medio raro, que tenían un nombre, pero después en el año 1931 se cambian el nombre y pasaron a llamarse en el año 1931 Testigos de Jehová. Antes no se llamaban así, pero él venía de la iglesia bautista. Es un poquito de historia.
El líder, el que fundó la iglesia de la Biblia verdecita, ¿se acuerdan, no? Los más antiguos. Era bautista. Por ahí, por el Paradero 3, hay una iglesia, que son todas iguales en todo el mundo. De una iglesia bautista. Ese mito. Es increíble cómo uno puede decir, pero ¿cómo se extraviaron tanto? ¿Cómo Balaam se extravió tanto? ¿Por qué hoy día tanto creyente se está extraviando? Porque están siguiendo el corazón. Nosotros, y me incluyo, seguimos muchas veces nuestro corazón versus lo que dice la palabra de Dios. Hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, años, imagínense, maravillosos, donde nosotros podemos googlear, podemos buscar en internet una palabra. Usted dice, ¿qué dijo el pastor? Voy a buscar en el griego para ver si es verdad lo que dijo el pastor. Y usted se mete a buscar en el griego la palabra que dijo el pastor, o buscar el versículo, o dice para ver cuál es el comentarista que dice Matthew Henry, o el comentarista que dice, no sé, el que sea, Scofield, MacArthur, y usted empieza a googlear ahí. ¿Sabe qué? Teniendo aún mayor conocimiento y capacidad de búsqueda hoy día, creo que en estos años se aleja más el creyente de la verdadera palabra de Dios que en otros años. Porque cada uno ha llegado a ser su propio Balaam, crear su propia doctrina en base a su propio conocimiento o su propia capacidad de entendimiento de la palabra. Y hoy día hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo, y le digo ese yo creo, estoy hablando en un, a ver, lo voy a decir de nuevo. Sin saber teología, sin saber doctrina básica, sin saber historia bíblica, sin haber estudiado neumatología, sin haber estudiado amartiología, te dicen, esto es lo que yo creo en ese versículo. Por eso, en los tiempos antiguos, cuando Dios trajo a Moisés para liderar al pueblo, Dios le habló a un hombre, a Moisés, y le trajo la palabra de Dios y la ley sobre sus manos, y Moisés, junto a Aarón, otro líder, empezaron a aplicar la palabra de Dios. ¿Y por qué no le pasó la palabra de Dios a todo? Aunque la palabra de Dios dice en la Escritura que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Si no es de interpretación privada, cualquiera la puede interpretar, pero esa interpretación tiene que ser conforme a lo que dice el Evangelio. Y Balaam empezó a seguir su propia doctrina, siendo de que tenía también a Moisés. Si estaba Moisés, era el líder, a pesar de que había un líder, habían profetas, los profetas, la única pega del profeta era anunciar lo que Dios decía, no era enseñar, hablando del profeta. ¿Pero qué hizo Balaam? Empezó a enseñar. La palabra doctrina significa enseñar. Entonces le empezó a enseñar, haciendo lo que Dios le había dicho al profeta, di lo que yo te voy a decir, nada más. Hoy día tenemos, mi hermano, este es el profeta. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces no hay que enseñar una doctrina nueva o algo nuevo. Porque yo he escuchado a algunos predicadores en la radio, en la televisión, donde parten diciendo eso, traigo algo nuevo para ustedes. ¿Qué nuevo? Si la palabra de Dios ha estado desde siempre, les traigo una nueva revelación, dicen algunos. ¿Ha escuchado eso en televisión o en la radio? Pura falacia no va todo eso, porque la palabra de Dios ha estado. Apocalipsis, por favor, capítulo 2. Aquí vemos en el Apocalipsis capítulo 2, donde el Señor Jesucristo le da un mensaje a la iglesia de Pérgamo,
en el versículo 14, y le invito a leerlo porque para que usted se dé cuenta, Dios le está hablando a una iglesia. Y mire lo que la iglesia cristiana, iglesia de Cristo, Dios le dice ahí, Jesucristo le dice en el versículo 14, ahora ya. La última parte, se da cuenta, es espiritual por si acaso. Acuérdense que es visión. Acometer. O sea, hermanos dentro de la iglesia le enseñaban a otros hermanos dentro de la iglesia a andar en otras doctrinas. Y hoy día se meten muchas doctrinas dentro de las iglesias. Hoy día en muchas de nuestras iglesias, hablando a nivel mundial, iglesias fundamentales de buena doctrina, de repente aparece un hermano con una idea y empieza a sembrar una doctrina dentro de esto. A eso se está refiriendo. Empiezan a enseñar doctrinas. Yo siempre he dicho, cuando alguien tiene una doctrina diferente, ¿por qué no va a esa iglesia? ¿Por qué no va a una iglesia que tiene esa doctrina? Es la pregunta que siempre me estoy haciendo. Si yo creo, por ejemplo, que los pajaritos o los perritos se van al cielo, como decía una película ahí, todos los perritos se van al cielo, y usted cree esa doctrina, debería buscar una iglesia que crea que los perritos se van al cielo. ¿O no? Pero no. Empiezan a convencer a la gente que los perritos se van al cielo. ¿Sabe qué sucede al final siempre con estos tipos de doctrina? Terminan dividiendo la iglesia, quebrando la iglesia del Señor y nunca se logra fundar una iglesia de que los perritos se van al cielo. ¿Por qué personas que tienen estas costumbres o estas creencias, por qué no fundan una iglesia con esas creencias? Y usted se da cuenta que no. Cómo Satanás ocupa muchas veces estas doctrinas, estas enseñanzas dentro de las iglesias para que la gente siga. Y cuando Dios le dice a la iglesia de Pérgamo, le está diciendo, pero hay algunos, no dice que eran todos, algunos están enseñando la doctrina de Balaam. Y ponen tropiezo, por si acaso, como lo hizo con los hijos de Israel. Entonces vemos quién fue el maestro de Moab. ¿Quién fue el maestro de Moab? Fue Balaam. Segunda de Pedro, que está cerquita usted ahí al ladito. Segunda de Pedro 2. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Yo veo a Dios también tratando de siempre dar una oportunidad. ¿Qué haría usted si un burro le hablara? Literalmente, ¿eh? No vaya a decir, no, a mí me habla todos los días y duerme conmigo. No, no. Estoy hablando literalmente. Literalmente. Yo le pregunto, ¿qué haría usted si un burro le hablara? O el perro en la casa le hablara. Danonino. A los más viejos van a entender ese chiste. El perro me habló, Danonino. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan o no? Los más jóvenes no tienen idea de lo que acabo de hablar. ¿Pero se acuerdan de tal? ¿Quién se acuerda de Danonino? ¿Te acordaste? Sí. Que el perro habla. Era un comercial, por si acaso, en la televisión.
Pero si usted se da cuenta, habían dejado el camino recto, siguieron la doctrina de Balaam, y Dios, en su misericordia, ¿cómo Dios pone hasta un burro para que le diga, cómo se te ocurre seguir esas creencias? Dios siempre a nosotros nos está advirtiendo. Balaam era un profeta de Dios hasta el capítulo 24 del libro de Números. Era un vocero de Dios. Dice la Biblia que andaba por el camino recto, pero lamentablemente no llegó hasta el final en el camino recto. Vemos que él tuvo un final horrible, porque Dios le dio oportunidades, le mandó un ángel, el burro le habló, pero él seguía en esa doctrina. Mire por favor ahí en Josué capítulo 13. ¿Qué es lo que era Balaam? ¿Cuál es la función que tenía? Un profeta. ¿Qué le dije? ¿Josué o Jueces? Josué 13. Aquí en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 22, está el registro de la muerte de Balaam. ¿Qué oficio tenía? Pero mire cómo quedó registrada en la Biblia, en qué termina. Versículo 22, por favor, léalo fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Hijo de Beor, el adivino. ¿Qué es lo que era? ¿Y de qué terminó? ¿De chamán? ¿De curandero? ¿De leer el tarot? ¿De horóscopo? Doctrinas de demonio, todo lo que acabo de nombrar por si acaso. ¿Hay cristianos leyendo el horóscopo? ¿Hay cristianos tirándose el tarot? No, claro, una cosa es que no deberían, pero mi pregunta es, ¿hay cristianos tirándose el tarot? ¿No? ¿Hay cristianos jugando al loto? Un día voy a predicar de eso, del Dios de la suerte. Un día voy a predicar. Pero tranquilo. El hermano que se ganó el loto no vino hoy día por si acaso y no va a venir nunca más. Por si no se acaba de enterar. Por último que diezmar y se fuera, pero... Por si acaso, si no ha visto las noticias, el que se sacó 3.000 millones de pesos es serenense. Sí, en el loto. Y no lo han encontrado y no lo van a encontrar. La gente dice no lo han encontrado. No, después busca a alguien que vaya por él o un banco que cobre. Listo. Así funciona. Pero si hermano no estás viendo, ¿a dónde está la cámara, hermano? Acuérdate del pastor Luis. No, voy a predicar un día de eso, voy a predicar y me comprometo a predicar. Y algunos de ustedes quizás están diciendo, pastor, ¿y qué es lo que es eso? ¿Es malo? Está bien hacerse esas preguntas. Yo no soy nadie, ni nadie aquí en la iglesia tiene que juzgarte en tu ignorancia, aunque dice en la Escritura que la omnisciencia, el que tú no lo sepas, no te salva a ti de tu culpa. Por si acaso lo aclaro, para que alguien diga, no, yo no sabía, así que estoy libre. No, la Escritura dice que no. La Escritura dice que toda persona, sea creyente o inconversa, va a ser juzgada por sus obras, independiente haya sabido o no haya sabido que era malo o era bueno.
Porque gente tiende a justificarse, oh, yo no sabía, así que no se me tome en cuenta este pecado. No, se te tomó en cuenta, por ese caso. Pero si no lo sabe, un día voy a predicar a eso. Hay muchas cosas en la Biblia donde habla acerca de todo lo que es el azar y ahí vemos justamente qué es lo que hay en nuestro corazón, cuál es el deseo de jugar o conseguir dinero o recursos. Y ese es otro tema que quizás podríamos tocar, pero vemos aquí que volvamos, después de todo eso, volvamos que él terminó siendo un adivino, no era un profeta ya. Terminó consultando a muertos, terminó haciendo cosas, creando doctrinas totalmente contrarias y que fueron doctrinas muy sutiles también que llegaron a estar en la iglesia de Pérgamo. Uno podría decir, no, él estableció esto en la iglesia y todos nos damos cuenta, si yo les dijera a ustedes, hermanos, desde ahora en adelante vamos a leer el tarot todos los domingos después del culto, ¿qué dirían ustedes? No, está loco, hereje, salga de aquí y me sacan. Pero la iglesia de Pérgamo no lo hizo porque todas estas herejías estaban encubiertas, metidas sutilmente, y lo dice Timoteo, que son con palabras lisonjeras, entran. Y dice, no, si después algún hermano, no, si no tiene nada de malo. Y hay creyentes que dicen esa frase, no, si no tiene nada de malo. La Biblia no lo condena. La Biblia no condena a Balaam en su primera etapa, ni se menciona que hizo, todo lo contrario, él no hizo lo que el rey le mandó que hiciera, Balac, pero después terminó siendo el consejero de Moab. Murió como un adivino, empezó como un profeta, un vocero de Dios, terminó como un adivino. Un falso maestro que hizo tropezar a los hijos de Israel, nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero aquí vemos, como dice en Segunda de Pedro, volvamos allá, Segunda de Pedro, una palabra ahí que está importante en ese texto, versículo 15. Y parte diciendo el versículo 15, dos palabras al comienzo, si usted se da cuenta. ¿Qué dice? Han dejado, o sea, caminaban en las cosas de Dios. ¿Andaban en la doctrina de Dios? ¿Eran fieles a Dios? Sí, pero han dejado de hacer eso. Por eso todas las doctrinas de demonios, las creencias, la caída del creyente por lo regular es porque han dejado el camino de Dios. Y no es por las cosas que sucedieron, porque hay gente que le echa la culpa a la gente, a sucesos, a que no, yo no fui más a la iglesia y me alejé de Dios porque este hermano me hizo algo. Ese han dejado de ir a la iglesia no es por el hermano, sino por la doctrina. Porque si yo dejo de ir a la iglesia por un hermano, ¿estoy siguiendo la doctrina de Dios? ¿Qué dice la doctrina de Dios? Que no debo dejar de congregarme. ¿Qué pasa con la persona que me ofendió? ¿Qué debo hacer? Perdonar. ¿Y al que ha de ser de amigo? A demostrarse amigo. Yo tengo que tratar de lograr y buscar la comunión. Esa es doctrina de Dios. Pero han dejado ese camino recto de Dios por el camino del orgullo, del creerse su propio Dios o su propia doctrina y de tomar la decisión de yo no me congrego más porque yo no necesito a esa gente. No, si nadie necesita a la gente, comilla, necesitamos a Dios. Y una vez que necesitamos a Dios, necesitamos a la gente. ¿Por qué necesitamos a la gente? Porque el poder de Dios se manifiesta donde hayan 2 o 3 congregados, no yo solo. En otras palabras, necesitamos a la gente. Judas. ¿Les gusta el libro de Judas? Es un libro medio especial, que si usted no tiene conocimiento, está justo antes de Apocalipsis, por si no sabía que había un libro que se llamaba Judas. Es una hoja, porque está metida entre medio ahí. Judas, justo antes de Apocalipsis. Judas es uno de los libros que son especiales para mí.
Su gran tema es falsa doctrina. Entonces, si usted se da cuenta, Judas escribió para hablar de la falsa doctrina antes de entrar allá al libro de Apocalipsis, o inclusive como Pedro también lo menciona. Dice aquí en Judas, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado, ¿qué dice? ¿A dónde han entrado encubiertamente? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Personas que entran a la iglesia a sembrar discordia o a sembrar doctrinas, teniendo la libertad en Cristo por libertinaje. Es interesante ese texto. La palabra ahí en este texto de libertinaje se está refiriendo a las personas que dicen, no, si no es tan malo, yo soy libre. Cristo me libró del pecado en la cruz. ¿Amén? A ti igual, Cristo te libró, pero no porque te haya librado, tú hoy día puedes hacer lo que se antoje, porque hay doctrinas que se enseñan allá en los Estados Unidos muy fuerte, lo que acabo de decir. En Estados Unidos te dicen, hermano, si usted quiere beber, beba, emborráchese. Total, ese pecado Cristo ya lo pagó hace 2000 años atrás, así que usted no tiene por qué disculparse. ¿Libertad? Y hoy día hay mucho libertinaje en la iglesia. En general estoy hablando. ¿Sí? La gente hoy en día, la iglesia, para ellos, mucha gente va a decir, no, es que los tiempos han cambiado. Lo vuelvo a decir y lo vuelvo a enseñar, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Si Dios dijo hace años atrás, hace 2000 años atrás, tienes que hacer esto, tengo que hacer esto, independiente sean los tiempos. Si la Biblia dice, honra a tus padres, jóvenes, ¿tienen que honrar a sus padres? No, es que los tiempos han cambiado, ahora ya no es el papá de antiguo, ahora es mi amigo. Y yo he escuchado, lamentablemente, entre cristianos diciendo, no, él no es mi hijo, es mi amigo. Y es por eso que tu amigo se te sube por el chorro. Porque aparecieron con una doctrina, una enseñanza moderna, donde no, tú tienes que escucharlo, tú tienes que acá, tú tienes que hablarlo, tienes que logre ser tu amigo, que logre ser tu compañero. Y después esos compañeros a la final te tratan igual que un amigo. ¿Usted peleó alguna vez con un amigo? ¿Sí o no? Sí. Yo me agarré hasta combo con un amigo una vez. Combo iban, combo venían, dijo el flaco. Bueno, antiguamente en el colegio uno con sus amigos arreglaba algunas diferencias, sí. No estoy justificando para nada, pero yo nunca podría haber hecho eso con mi papá. Pero sí con un amigo. Es que no se olvide que la maldad del hombre, nos dice la Biblia, que es un abanico. Parte en un punto y a medida que nos vamos avanzando en la era o en los tiempos, el abanico va abriéndose. Entonces la maldad del hombre va creciendo. No es la misma maldad. La palabra es la misma, la maldad no. Hoy día hay más maldad que antes, mucha más. Porque nos vamos alejando desde el punto principal que en un comienzo era la creación
el libro de Génesis, y ahí fue, y ha sido. Por eso hoy día yo le digo, con un amigo me agarro a combo, entonces si mi papá es mi amigo, entonces le puedo pegar o le puedo responder, o lo puedo mandar a freír mono al África, o le puedo chasquear los dedos. Ya no te metáis tú. Doctrina de Balaam, creando mi propia doctrina, sacando los principios bíblicos. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que los papás que fueron enseñados en buena doctrina siguen esa corriente y no son capaces de frenar o de tener a un joven o a un nieto. No, es que estamos en otros tiempos. Por eso la doctrina de Balaam ha seguido, porque la doctrina de Balaam es aplicar tu propia creencia, lo que tú crees que es mejor que lo que Dios dice en su palabra. Y no puede suceder eso. Y está sucediendo dentro de las iglesias, dice Judas, no afuera. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor. Escuché el otro día a una persona decir que Jesucristo vino en espíritu, no en carne. Esa es una herejía. Bueno, los de por allá creen eso. Versículo 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y el versículo 6 en adelante ya vamos a entrar en polémica, no lo vamos a enseñar. ¿O quiere que lo enseñe? No, nos vamos a meter en problemas ahí. Esa es doctrina. Porque eso se conecta con Génesis capítulo 6, cuando los hijos de los hombres con los hijos de Dios tuvieron hijos y les nacieron gigantes. Ahora, a veces tratamos de buscarle respuesta a eso, pero nuevamente, ¿en qué ayuda o qué marca la diferencia a nivel doctrinal? En ninguno, solamente es una mención que está ahí. Solamente decir, para los que les gusta un poquito el desconocimiento, habían ángeles peores en la tierra, igual que Satanás, muchos. Habían varios satanases en la tierra, y Dios, sabiendo y teniendo misericordia de nosotros, pescó a ese grupo y los encerró y los dejó bajo prisión. Si imagínese con uno nomás el caos que tenemos, imagínese con 10 o 20 de ellos. Por eso dice Judas que los tomó y los encerró a esos, esperando el juicio venidero. Eran ángeles terribles, eran posiblemente arcángeles caídos, ¿ya? Porque sabemos que están los arcángeles. Los arcángeles son el nivel más alto de ángeles, donde tenemos a Gabriel, Miguel y Satanás, otro arcángel que terminó cayendo. Posiblemente había muchos más que se rebelaron y Dios justamente, dice Judas, los tomó y los encerró. Si no, sería un caos en el mundo. Pero cuando vemos esta escritura, ¿qué hicieron estos hombres ahí en 2 de Pedro, en Judas? ¿Qué hicieron ellos? Tienen la misma similitud que Balaam. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Yo entiendo que hay que estudiar, yo entiendo que hay que buscar de Dios, porque yo sé que en nuestra historia, la historia de nuestra vida se ha marcado por creer en enseñanzas, pero el problema fue de nosotros al no estudiar esas enseñanzas. Muchos de ustedes, por ejemplo, inclusive yo en mi infancia, en mi juventud, les pongo el ejemplo, creímos en el purgatorio. Y creímos y se nos enseñó que una persona que moría y no era muy cercana a Dios podía estar en una sala de espera llamada purgatorio o limbo también. Y crecimos con esa creencia.
Y es por eso que mucha gente se sentaba alrededor del ataúd y estaba toda la noche rezando por él para poder sacar a la persona de ese estado del purgatorio y pasarlo al estado donde estaba Dios. En el año 2000, hace 20 años atrás, aprox, vino el líder de esta iglesia y creó un decreto donde dice: no existe el purgatorio y eliminamos el purgatorio. Y eso se llama la Nueva Reforma, donde se establecieron nuevas reformas de la Iglesia Católica. No me gusta hablar de otra iglesia, pero para los que les gusta, y yo sé que eso nunca lo ha estudiado usted, pero desde el año 2000 hay un libro grande donde dice la Nueva Reforma de la Iglesia. La Iglesia Católica no solo, por ejemplo, eliminó el purgatorio ahí, permitió que las iglesias hablaran en lengua. Y es por eso que hoy día usted va a encontrar algunas iglesias católicas que hablan en lengua, reforma, que son carismáticas, y un montón de cosas más. Ahora no se le dijo a todo el mundo, hemos cambiado, pero ahí justamente el líder dijo, nos equivocamos, el purgatorio fue una mala aplicación de la doctrina, porque sacaron creencias de algunos libros apócrifos. Entonces yo te digo, si tú te has dado cuenta, ya no se vela en muchas iglesias. Le dicen a usted, ¿qué le dicen? Hasta las 10 nomás, y de ahí se va. Porque antes era necesario para poder sacarlo de ahí, de ese estado, y pasarlo a otro estado. Pero yo te digo, ¿cuántos de nosotros, y tomando ese ejemplo, cuestionamos eso? Ninguno. Guardamos silencio y lo aceptamos. Pero ¿cuál era el problema? El problema no era, para mí, lo que estaba diciendo la persona, es porque yo no estaba tomando este libro y dándole la interpretación correcta a este libro. Y es lo mismo que yo digo hoy día con algunas situaciones en nuestra iglesia, a veces, que personas tienen la Biblia, tienen el conocimiento, pero también no es solo leer un libro, es estudio también de la Escritura. ¿Cuántos versículos hemos leído solamente para conocer a Balaam? ¿Cuántos? Los que están anotando, ¿cuántos versículos llevan anotados? ¿7 versículos? 8. Pero para el pastor que predicó, ¿sabe cuántos capítulos de lectura se significaron? Por eso la gente a veces toma un texto y lo interpreta, pero se ha olvidado de todo un contexto. Entonces, si partimos al capítulo 22 al 24 y nos habla de Balaam, por lo menos, ¿qué espera? Usted debería esperar del pastor que haya leído el capítulo 22 al 24 completo. Pero si el pastor más encima le sumó Números 31, hay que leer Números 31, posiblemente 32 y 33 para el contexto. Si vamos al libro de Apocalipsis, va a tener que leer del capítulo de Apocalipsis, capítulo 2 completo. Eso es estudio de la palabra de Dios. Pero mire lo que dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué dice? Falsos maestros que introducirán, ¿qué dice? Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, no dijo pocos, dice, y muchos creyentes seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será. ¿Y por qué cosa? Balaam. ¿Por qué terminó siguiendo el camino de Moab? Por todo lo que le habían ofrecido. No lo menciona, pero esa es la razón. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo, bueno, el 15 ya lo leímos, 20.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser: usted llegó a la iglesia, recibió la doctrina y en algún momento usted se aleja de la doctrina. Entienda esto, su primer estado como llegó va a ser peor. Por eso tenga cuidado muchas veces de las corrientes que el mundo está ofreciendo. No juegue con Dios, no tiente a Dios, porque dice ahí, lamentablemente, y su perdición no se duerme, dice el versículo 3. Yo sé que algunos de ustedes han sido criados y enseñados muy bien, y posiblemente es la pregunta que a mí me hubiera parecido estando sentado ahí, es que si dice, el pastor dijo que si yo caigo en otra doctrina y me alejo, entonces Dios me va a destruir. Pero ¿y acaso no soy salvo por la gracia del Señor Jesucristo? Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque esa es la idea que se nos viene a la mente. Entonces yo voy a hacer la pregunta que podría entender. Partí bien y después terminé blasfemando o contradiciendo los principios de Dios, como que Jesucristo no era realmente el Hijo de Dios, sino que era otro Dios, como dicen ahí en una cuadra maya. Entonces, no soy salvo. No es salvo porque está en contra de los principios bíblicos de la salvación. Fue a través de Cristo encarnado. Y si yo pienso que Cristo no vino en carne, entonces ¿quién me salvó? Nadie. Entonces, ¿qué estás creyendo? Porque la fe viene por el oír, ¿qué cosa? Y si la palabra de Dios dice que vino en carne, y creo que vino en carne, soy salvo. Pero ¿y si no? No soy salvo. Pero hay estos grupos o estas enseñanzas de hoy en día te dicen, no, si tú eres salvo, lo que pasa es que estás recibiendo nueva iluminación. Estás viendo cosas que otras personas no ven, y te hacen hacer ver como que sabes harto. Por eso tenga cuidado con lo que lee, cuidado con los libros que tiene. El otro día estaba leyendo un buen libro al principio, me puse a leer un libro y llevaba varias páginas, y cuando de repente estoy leyendo ese libro y me saltó algo ahí en una frase, ya dije yo, me llamó la atención al tiro. Y ahí hasta de eso has dado cuenta, estaba acostadito en mi cama leyendo yo, y cuando veí una frase, es de esas frases que te hacen levantarte. Y me enderecé y ¿para ver? ¿Le ha pasado eso? Ya voy a seguir leyendo y seguir leyendo. Pero ahora ya fui leyendo porque Dios a través del Espíritu Santo me dio el entendimiento en ese momento de decir, ojo, y paré las antenitas y empecé a leer. Y ahora vi otra frase que no había visto antes. Y otra frase. Y le digo a mi señora, a Carolina, le digo, ¿sabéis lo que dice este libro? Así que no alcancé a leer el libro. Y uno podría decir también, para ver, yo podría leer el libro entero, lo puedo leer, pero siempre y cuando yo quiera sacar una enseñanza del libro para poder corregir o poder alimentar mi doctrina. Pero eso no lo hace cualquiera, porque lamentablemente algunos pueden ser desviados. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Y hay otro grupo que compra un libro, va a una librería cristiana, compra un libro, porque está en una librería cristiana, piensa que está en lo correcto, lee el libro y cree lo que dice el libro. Mi hermano, lo que dice el libro no es la Biblia. No es la Biblia. Y como decía mi pastor me decía, tú te lees un libro y te dice, ¡ay, qué buen libro! Y después, 20 años después,
El mismo escritor diciendo, hace 20 años me equivoqué con lo que escribí, esto es lo verdadero. ¿Sucede? Versículo 21. Versículo 21, mire la advertencia. Porque mejor le hubiera sido, ¿qué dice? No haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue. Conocieron la justicia, o sea, conocieron la salvación, pero volvieron atrás, la terminaron desmenuzando. No es que perdieron su salvación, nunca fueron salvos, nunca reafirmaron, porque la salvación, y yo sé que ahí a lo mejor usted quizás discrepa conmigo, pero entienda esto, que también dentro de nuestras corrientes o nuestras enseñanzas, hablamos de la salvación en Cristo por la fe. Sí, es por la fe, pero después de la fe viene justamente la aplicación de esa fe. Pero mucha gente, lo único, ¿qué pasa entonces con una persona que puso la fe en Jesucristo, recibió a Cristo como su Salvador, pero su vida no demuestra esa fe? No fue salvo. Pero a nosotros nos encanta ser salvo a todo el mundo, en el buen sentido de la palabra. Nos encanta ser salvo a todo el mundo. Oye, hablé con mi vecino, le presenté a Jesucristo, recibió a Cristo, un nuevo creyente para Cristo. Y después tu vecino, después lo veí por ahí, borracho en la calle, le pega a la señora y tú estabas feliz porque es salvo. ¿Fue salvo realmente entonces si no hay un cambio en su vida? Pero lo tomamos como victoria y está bien tomarlo como victoria, pero tenemos que seguir justamente con él, acompañándolo para que reafirme esa decisión que tomó. Por eso el Señor dice ahí, hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, y ese término mejor lo hubiera sido, porque Dios es justo. Si usted le hablaron de Jesucristo, le hablaron de buena doctrina y usted la aceptó en un momento y después se cambió y se alejó, ese conocimiento que adquiriste va a ser relevante a la hora del juicio de Dios. Porque dice la Escritura que va a ser más duro el castigo para el que sabía que el que no sabía. Y a eso se está refiriendo. Por eso, mi hermano, te animo, no sigas doctrinas, no sigas tus propias ideas, sino concéntrate a buscar en la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el gran problema que tenemos hoy en día? Y esto lo menciono, porque bíblicamente la enseñanza siempre fue traspasada de persona a persona, de maestro a discípulo. Pero hoy en día se ha perdido lamentablemente aquello. Y hoy día, y en la iglesia que hemos tenido algunos sucesos de personas que han empezado con otra doctrina, y yo lo he llevado a mi oficina y le digo, ¿por qué estás creyendo esto? No, es que lo vi en YouTube. No se lo traspasó a alguien verbalmente y se sentaron a estudiar la palabra de Dios. YouTube. No, es que estoy siguiendo un estudio. No, es que online. Y a veces le pregunto, y un día le pregunté a uno, pero si te sientas conmigo y yo te muestro con la Biblia que estás equivocado, ¿vas a cambiar? No, es que no creo que estoy equivocado. Ok, busca otra iglesia. Ándate. Sale. Y algunos van a decir, qué poco misericordioso el pastor. Eso fue lo que le pasó a Balaam. Fue poco misericordioso. Que fue muy misericordioso, disculpe. ¿Cómo voy a matar a las mujeres? Dejemos a las mujeres. Dejemos a ellas. ¿Cómo las voy? Después, doctrinas. Tiene que ser duro la doctrina hoy en día, una doctrina firme. Los falsos maestros hoy día andan por todos lados. Como Balaam empezaron. Por eso dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué. ¿Y qué es lo último que dice? Que usa bien la palabra de. Entonces, le hago la pregunta, ¿usted usa bien la palabra o le falta?
¿Le falta? ¿Sabe qué? No es que sea autorreferente, pero a mí me falta mucho todavía. Y es por eso que estudio. Es por eso que me capacito, porque me falta. El primer principio del error es pensar que ya lo sabemos todo. Y si usted no estudia, entonces usted no está siendo diligente. Si usted se queda con lo poquito, no está siendo diligente. Por eso la Biblia nos dice ahí en 2 de Timoteo que tenemos que usar diligentemente o bien con diligencia la palabra de verdad, con fuertes fundamentos. Termino aquí con 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10. Dice, versículo 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian, ¿qué dice? Ahí se está refiriendo a la autoridad. No hay autoridad para ellos. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, como que estuvieran hablando de los jóvenes de hoy en día. O sea, ¿los hijos no te temen? Tú eres una autoridad superior sobre ellos. Y hijos no están temiendo a sus padres. ¿Son atrevidos? Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Por esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. O sea, los va a premiar Dios por ser malos. Pero ¿qué premio le irá a entregar? O sea, ¿más fuego? ¿Más destrucción? Ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de ¿quién? Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado vienen a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Fuerte, ¿o no? O sea, el perro vuelve a comerse lo que botó. Personas que salieron de esa, dice Pedro, las personas que salieron de ese mundo malo, entran al camino de Dios, vuelven al mundo que tenían antes.
Usted, mi hermano, y ninguno de los que dice ser un hijo de Dios puede volver a lo que hacía antes. Tiene que haber un cambio. Por eso no te puedes justificar en tu vida diciendo que el mundo lo hace, que no es malo, es que la Biblia no dice nada. Gente buscando una explicación a su mal proceder muchas veces. Hoy en día, mi hermano, tiene que haber una diferencia, porque somos salvos a través de la fe en Jesucristo, nos dice Efesios 2:8. Pero eso tiene que demostrarse en nuestra vida en acción, porque si no vamos a ser como Balaam. Balaam puso la fe sobre Dios, pero después su camino demostró que no tenía realmente la fe en el Dios verdadero. Dios le dijo, no lo hagas, lo hace igual. ¿Cuántos creyentes Dios le dice, no hagas esto, lo hacemos igual? Y luchamos con eso. El problema es que luchar contra pecados en nuestra vida no es el problema. El problema, y lo dice el texto, es cuando ese pecado es permanente en nosotros. Yo puedo hacer algo incorrecto y pedir perdón. En 2 días más vuelvo a hacer el mismo pecado y vuelvo a pedir perdón. En 1 semana más vuelvo a pedir perdón por el mismo pecado. Estoy siendo sincero y explicativo a la vez. En realidad, desde la primera oración hasta la última, Dios no te ha perdonado. Y yo sé que usted va a decir, no, sí me perdonó. No, porque el pecado constante en una lucha, si usted no lo vence, Dios no te puede perdonar, porque dice Dios, no puedes ocupar la libertad como libertinaje. Eso es libertinaje. Libertinaje es hacer la oración de Jesucristo vana. Libertinaje es andar jugando que porque Dios murió en la cruz, cada 2 días pides perdón por lo mismo. Eso es vano. Y Dios lo sabe, porque Dios no ve lo que tú hiciste con tu oración. Dios ve qué cosa. Y Dios ve en el corazón que esa oración en realidad nunca fue para libertad, sino para ocuparla como libertinaje. Yo no puedo entrar a tu corazón ni juzgarte, ni nadie aquí puede juzgar mi corazón. Pero también el Señor nos dice que a través de las obras, de las acciones, yo puedo ver. Yo sé que a lo mejor usted está luchando con algo y no lo ha podido vencer quizás. Pero quizás ¿por qué? Porque está siguiendo su propia doctrina o su propia solución a los problemas. Y no busca la solución verdadera en Jesucristo. Pero cuando usted se decide a hacer algo por Dios y mantenerse firme en las cosas de Dios, Dios empieza a ver el corazón. Cuando tú tomas una decisión por un vicio y tú dices, voy a salir, Señor, ayúdame. Dios, si ve en tu corazón que realmente quieres salir, te aseguro que Dios produce el hacer como el querer como el hacer. Porque lo ha hecho y lo ha demostrado. Con muchos hombres y mujeres en esta iglesia. Pero ¿por qué en algunos no? Si es el mismo poder, ¿o Dios cambia? Porque hay algunos que simplemente siguen la doctrina de Balaam, su propia doctrina, su propia creencia, creen que lo que están haciendo es lo correcto. Por eso cuando vemos ahí, el Señor cuando dice en Judas, en el versículo 3 dice, exhortaos. ¿Qué es exhortar? Lo que estoy haciendo yo ahora. Exhortaos a que contendáis ardientemente. Y a eso yo no le he puesto, hoy día no he sido ardiente. Me falta esa parte. Me cuesta ser ardiente en ese sentido de, ardientemente es con fuerza, con poder. Y yo sé que a veces cuando uno dice estas cosas hay gente que se resiente, hay gente que dice, oh, el pastor, que si el pastor supiera. Mi hermano, Dios lo sabe. Y si Dios pone en personas, como dice el texto, que tengo que hacerlo ardientemente, es porque Dios quiere bendecirte. Los padres, a nuestros hijos, ¿por qué tenemos que castigarlos? Ardientemente. Ardientemente suena bonito. Hijo, te voy a castigar ardientemente. ¿Qué será ardientemente? ¿Que le arda o no? Pero dice ardientemente contender por la fe que ha sido una vez dada. No dice varias veces, una. Una. La palabra de Dios es una. Y fue dada.
fue dada. Nos sigue siendo dada, fue dada. Pero ¿qué dicen las nuevas doctrinas? Tengo revelación nueva. Dios se me apareció en un sueño. ¿Y por qué no está aquí el sueño? ¿Me entiende? ¿Qué dijo el señor Smith? Mientras iba caminando por un bosque se le apareció el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Mahoma? Oh, mientras estaba en el río lavándome, apareció un ángel y me dijo que escribiera estas palabras. Corán. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 en adelante? Que aunque vinieran ángeles con otro evangelio diferente, sean anatema. E inclusive nosotros, dice Pablo. Pablo dice, si yo como apóstol de Jesucristo le enseño algo contrario a la Biblia, yo soy un maldito, dijo el apóstol Pablo. Hasta ellos se sujetaban a la verdadera doctrina de Dios. Tengo más versículos, pero está bien con eso, ¿no? Último, Judas. Este cortito Judas. Tomemos del versículo 6 que dejamos recién, pero no me haga pregunta. Mire que la última vez que me hicieron una pregunta quedó la escoba, así que mejor no me haga pregunta. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, entonces ahí se da cuenta cómo pesca Judas el versículo 7 y está haciendo referencia al versículo 6. Ahí vienen unas doctrinas o enseñanzas acerca de los gigantes. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Cuáles son los pecados contra naturaleza? Deshonrar sus propios cuerpos, Romanos capítulo 1, versículo 23, si no me equivoco, en adelante. Donde hombres con hombres, mujeres con mujeres. No voy a tocar ese tema, está sensible últimamente. Un día lo vamos a tocar, que hay que predicarlo igual. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor, a pesar de que un ángel poderoso luchaban por el cuerpo de Moisés, él dijo, no le dijo, yo con la autoridad que tengo te puedo tirar encima y maldecirte como lo iba a hacer Balaam. Él dijo, no, el Señor te reprende. Tiene que ver con el contexto. Por estos blasfeman, versículo 10, por estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. ¿Ve? Falta de conocimiento. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales. O sea, me encanta ese texto porque dice, la gente dale y da su opinión en las cosas que conocen, sabiendo que desconocen un montón de cosas. Es por eso que a veces llegar a una conclusión de un texto se puede cometer error porque desconocen muchas cosas y solamente están haciendo una interpretación de lo que conocen. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de ¿quién? Y se lanzaron por lucro, ganancias, en el error de ¿quién? Y perecieron en la contradicción. ¿Se acuerda cuando se abrió la tierra, cuando Moisés encuentran al becerro de oro? Y se abre la tierra y los que siguieron
a adorar al becerro en vez de a Moisés, cayeron. Eso es la contradicción de Coré, ese evento. Versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Está haciendo mención de Corintios. ¿Se acuerda que comían la cena de ágape? Corintios capítulo 11. Este Judas sabía de todo, sabía de la Biblia. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras en ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, o en otras palabras, predicación o enseñanza humanista, donde el hombre es más importante que Dios. Que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar propiedades, Dios te va a hacer rico, no vas a tener necesidad, Dios te va a prosperar, y así sucesivamente, inflando al hombre. Versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y ahí también otros también sacan enseñanza cuando dice orando en el Espíritu. Más que nada en el texto podría estar diciendo orando por el Espíritu. ¿Ya? Porque el Espíritu iba a enseñar a guardar todas las cosas. O sea, orando en el Espíritu, no es que el Espíritu Santo, yo le pido al Espíritu Santo, no, lo que se está refiriendo es que el Espíritu Santo a nosotros nos da la capacidad, e inclusive Él puede ordenar nuestras oraciones. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por tu palabra en esta hora, porque hemos aprendido, Dios, acerca de un personaje en la Biblia, que increíblemente se conoce poco a veces de él, pero su doctrina ha marcado muchas congregaciones y hasta el día de hoy. Y el Señor lo dejó registrado en la Biblia cuando el hombre quiere justamente seguir su propia enseñanza, alejándose de la palabra de Dios. Pero doy gracias a Dios por estos hermanos que comúnmente, día tras día, domingo tras domingo, o en sus casas, abren la palabra de Dios para conocimiento y aprendizaje, que se sujetan también a sus autoridades obedientemente. Por eso, Dios, te ruego que sigas trabajando en nuestros corazones. Como dice tu palabra, que tú pusiste a un ángel que le advirtiera, un mensajero, pusiste un burro para que hablara. Y de una u otra manera tú, Dios, nos vas a hablar constantemente, sea por una persona, por una situación, por alguna cosa, donde tú a veces nos vas a advertir de las cosas. Por eso, mi Señor, primero perdóname a veces por seguir quizás corrientes, enseñanzas o sacar mis propias conclusiones de la Escritura sin primero entender o poder llevar a través de la palabra de Dios si es lo correcto. Yo sé, Dios, que muchos de los que estamos aquí hemos seguido con corrientes de nuestro pasado, venimos con doctrinas y enseñanzas que vienen del pasado, pero que muchas veces no hemos eliminado de nuestra totalidad. Ayuda a los que así sea, Dios, porque queremos tener un nuevo caminar, como dice ahí, un camino de justicia. Somos salvos por la gracia de Jesucristo, pero tenemos que andar en su senda. Y a veces las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor no suceden.
Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que proteja siempre a esta congregación de doctrinas diferentes. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que batallemos ardientemente por la fe en el Señor Jesucristo. Y que el conocimiento que vamos adquiriendo cada día en diferentes formas, en diferentes niveles, por los años, por el estudio que tenemos, dé frutos demostrables de que somos verdaderamente hijos de Dios. Gracias, Padre, por haberme dado la posibilidad de conocer tu Biblia, tu palabra, conocerla, tenerla en mis manos y poder meditarla y llevarla a cabo. Porque por muchos años fuimos errantes algunos de los que estamos aquí, a pesar de seguir una fe, una creencia, pero desconocíamos este precioso libro. Y más que un libro, es la palabra de Dios. Bendice Dios nuestras vidas y manténnos alerta, porque la doctrina de Balaam, el buscar riquezas, el querer aprender algo nuevo, buscar que el hombre sea más y esté más allá que Dios, está a nuestro alrededor constantemente, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en la enseñanza de los colegios, en nuestros propios estudios, en las redes sociales, con tanta enseñanza que hay. Pero sabemos que la palabra profética que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, es la más segura. Que no nos alejemos y nos mantengamos firmes. Y que realmente seamos verdaderos portadores. Y como decía Pedro, que actuemos ardientemente en la defensa del Evangelio. Ayúdanos que así sea, Señor. Porque hay gente que necesita escuchar de la salvación en Jesucristo, que es a través de Él, nada más. No hay ningún intercedor entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo. Y por eso, Dios, necesitamos que gente oiga, porque dice la Escritura, ¿cómo oirán si nadie les predica? Pero ¿qué pasaría si también predicamos la doctrina incorrecta, la enseñanza incorrecta? Ayúdanos que tengamos la enseñanza correcta para poder hacer lo que dice Romanos, que la gente pueda escuchar de Jesucristo, se entregue a los pies de Jesucristo y poder sacarlo de doctrinas equivocadas o doctrinas que lo van a llevar a las tinieblas. Bendice Dios a cada uno de mis hermanos y realmente seamos, como decía recién, fuentes de vida, fuentes de agua viva y no fuentes vacías, como decía Judas. Que seamos realmente portadores de la palabra de Dios, de la buena y verdadera palabra de Dios. Bendice esta congregación, Dios. Y no sé si hay alguien en esta hora, si hay alguna persona que no sabe dónde va a pasar su estado eterno. Si murieras hoy, no sé a dónde vas a ir. ¿Sabes a dónde vas a ir si murieras? ¿Sabes que la palabra de Dios dice cómo tú puedes saber y estar seguro a dónde vas a ir cuando mueras? Pero a lo mejor no has tenido esa oportunidad de que alguien te lo muestre, te lo hable a través de la Biblia. Antes de terminar esta oración, me gustaría levantar una oración por ti. Si tú no sabes a dónde vas a vivir, dónde vas a estar en la eternidad, me gustaría orar por ti para que el Espíritu Santo hable a tu corazón y logras entenderlo y comprenderlo a través de la palabra de Dios. Solamente hazme saber que te gustaría estar claro con tu salvación, alzando tu mano y bajándola nomás solamente, para incluirte en esta oración. Yo necesito saber que soy salvo, pastor. Quiero estar seguro que soy salvo. ¿Podrías alzar tu mano fuerte, arriba? ¿Estás plenamente convencido de que eres un hijo de Dios? ¿Habrá alguien? Amén, damos gracias a Dios por esta gente, por los creyentes. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Amén.